Roma, 101 años antes de Cristo. Sobre el puente de Cestius, que se extendía sobre el Tíber, un hombre se arrodillaba temblando, completamente desnudo. Acababa de arrebatar la vida de su madre. Los ejecutores acercaron un saco de cuero, pero contenía más que aire. En su interior, un perro, un gallo, un mono y una víbora se retorcían violentamente entre sí. Cada uno de ellos estaba vivo. La espalda del hombre había sido azotada con varas teñidas de rojo hasta parecer un lienzo desgarrado. Luego, lo obligaron a entrar en el saco junto con los animales. Mientras sus gritos llenaban el aire, el saco fue cosido. El perro mordía su piel. El mono arañaba sus ojos. La víbora atacaba repetidamente, inyectando su veneno en su cuerpo convulsionando. Y entonces, mientras se retorcía de agonía, arrojaron el saco al río. Más tarde, Cicerón explicó la lógica de tal castigo: que se le prive del cielo, del sol, de la tierra y del agua, que aquel que arrebató la vida a quien la dio, sea negado incluso de los elementos que la sostienen. Cada animal tenía un significado simbólico. El perro representaba la desvergüenza, el gallo, la arrogancia, el mono, la malicia, y la víbora simbolizaba el odio venenoso que él sentía hacia sus propios familiares. Su cuerpo nunca sería enterrado. Su alma nunca conocería la paz. Esto se llamaba Poeniciuli, el castigo del saco. Y no es una historia mítica. Está registrado en las 12 tablas, el código legal más antiguo de Roma, que data del 450 a.C. Pero el saco era solo el comienzo. Roma perfeccionó 12 formas de tortura, diseñadas para aniquilar no solo el cuerpo y el espíritu, sino a veces incluso borrar la memoria de la víctima. No se trataba de gladiadores, no de las bestias del Coliseo. Ya conoces esas historias. Hoy exploramos lo que Roma infligía fuera de la arena. Estos eran los castigos reservados para traidores, desertores, parásitos y vestales impuras. Cosas que tus libros de texto nunca contaron. Cosas que Hollywood jamás se atrevería a mostrar. Soy Crown and Dagger. Aquí no hay censura. Solo las verdades que Roma buscó borrar. Si quieres historias sin filtros, suscríbete y dale me gusta. Lo que sigue hace que el Coliseo parezca casi inocente. Considera esta pregunta: ¿por qué Roma creó torturas tan complejas? Porque la mera muerte nunca era suficiente. Cada castigo estaba diseñado para transmitir un mensaje preciso. El crimen dictaba el método, y el sufrimiento debía ser inolvidable. Séneca lo presenció de primera mano. Escribió: «Regreso a casa más cruel, más inhumano, más codicioso, porque he estado entre humanos». Esto no era justicia, era propaganda escrita sobre carne humana. Comencemos con cómo Roma ejecutaba a sus traidores. Desde los acantilados en el corazón de la ciudad, donde los gritos de los hombres cayendo llegaban a senadores y ciudadanos por igual, se alzaba la roca Tarpeya, a unos 25 metros sobre las piedras afiladas en la cima sur del Capitolio. Dominaba el foro, el centro cívico de Roma, donde los debates eran intensos y los ciudadanos se reunían. Ningún lugar podía ser más simbólico para la muerte. El acantilado tomó su nombre de Tarpeya, una joven que supuestamente traicionó a Roma ante los sabinos en los primeros días de la ciudad. Ella prometió abrir las puertas a cambio del oro en los brazos de los soldados. En lugar de eso, la aplastaron bajo sus escudos, dando a Roma su primera lección sobre el precio de la traición. Desde ese día, la roca Tarpeya se convirtió en el lugar de ejecución designado para los traidores. El método era brutalmente simple. Los condenados eran llevados al borde del acantilado, mientras las multitudes se reunían abajo. Luego, sin ceremonia alguna, eran arrojados al abismo.
Sus cuerpos se estrellaban contra las rocas, plenamente visibles desde el foro, sirviendo como advertencia del destino que aguardaba a los traidores. Livio registra que en 384 a.C., Marco Manlio Capitolino, alguna vez aclamado por salvar Roma de los galos, fue arrojado desde el acantilado tras ser acusado de aspirar a la realeza. Su crimen no era solo la ambición, sino la traición a los valores republicanos fundamentales de Roma. El simbolismo era deliberado y devastador. Los traidores eran literalmente expulsados del centro de la sociedad romana. Sus cuerpos destrozados quedaban a la vista del público, privados de sepultura y, por ende, privados de paz en la otra vida. La evidencia arqueológica muestra que tantos restos se acumularon bajo el acantilado a lo largo de los siglos que fue necesario despejar el área. Se dice que el emperador Claudio asistía a estas ejecuciones, obteniendo lo que Séneca describió como un perverso placer al observar cómo caían los cuerpos. Pero la roca Tarpeya estaba reservada para ciudadanos romanos que traicionaban a los suyos. Para esclavos, extranjeros y los criminales más bajos, Roma ideó algo aún más prolongado y agonizante. La crucifixión era tan extrema que los ciudadanos romanos estaban legalmente exentos. Este castigo era para aquellos considerados por debajo de la dignidad humana, esclavos, piratas, rebeldes y enemigos del Estado. Primero, los condenados eran desnudados y azotados con látigos incrustados de hueso y metal hasta que sus espaldas apenas eran reconocibles. Luego cargaban el patibulum, la viga transversal, por las calles hasta el lugar de ejecución, desplomándose bajo su peso, mientras las multitudes los abucheaban y escupían. En el sitio se clavaban clavos en sus muñecas y pies, o se utilizaban cuerdas para prolongar el sufrimiento. La cruz era entonces alzada, dejando al condenado morir lentamente. La muerte llegaba lentamente, a menudo como resultado del agotamiento y la asfixia, mientras la víctima luchaba por levantarse para tomar aire. El proceso podía prolongarse durante horas e incluso días. Los ejecutores romanos perfeccionaron métodos para alargar el tormento, incluyendo un pequeño asiento llamado silla, que impedía que la víctima muriera demasiado rápido. Séneca, que presenció numerosas crucifixiones, escribió: «Veo cruces aquí, no todas iguales, hechas de muchas formas. Algunas sostienen a las víctimas con la cabeza hacia abajo, otras empalan sus genitales, otras estiran los brazos de manera antinatural. La crucifixión masiva más infame tuvo lugar en 71 años antes de Cristo, tras la represión de la revuelta de esclavos, liderada por Espartaco. El general Marco Licinio Craso ordenó que aproximadamente 6.000 rebeldes capturados fueran crucificados a lo largo de la Vía Apia, la carretera principal de Roma a Capua. Durante casi 300 kilómetros, los viajeros pasaban junto a miles de hombres, retorciéndose de dolor, su sufrimiento prolongado deliberadamente por los hábiles ejecutores. Plutarco señaló que los cuerpos permanecían en sus cruces hasta pudrirse, dejando un aviso que perduraba mucho después de que los gritos se hubieran apagado. El mensaje era claro: este es el destino de quienes se levantan contra Roma. Mientras la crucifixión castigaba a los enemigos externos, Roma había desarrollado un método igualmente aterrador para sus propios soldados que fallaban, obligando a hermanos a matar a hermanos: la decimación. La palabra proviene del latín decimare, que significa tomar una décima parte. Cuando una legión mostraba cobardía, motín o un fracaso catastrófico, enfrentaba un castigo colectivo diseñado para destrozar la moral y dejar cicatrices psicológicas duraderas. El proceso era implacable y preciso. Los soldados se dividían en grupos de 10.
hombres que habían entrenado, combatido y comido juntos durante años. Cada grupo sacaba suertes, y el soldado desafortunado que obtenía la peor suerte sería golpeado hasta la muerte por sus 9 compañeros, no por los ejecutores, sino por los hombres que consideraba hermanos. Garrotes y piedras caían hasta que el cráneo de la víctima se quebraba y su cuerpo dejaba de moverse. El centurión Tito Pulo lo describió como una lección escrita con sangre, que nunca necesitaba repetirse. Los supervivientes soportaban humillaciones adicionales, obligados a acampar fuera de las fortificaciones y subsistir con cebada en lugar de trigo, marcados como hombres deshonrados, indignos de raciones normales. Uno de los incidentes mejor documentados ocurrió en 71 años antes de Cristo, el mismo año en que fue derrotado Espartaco. Cuando una legión bajo Mumio desobedeció órdenes y sufrió la derrota, Craso revivió la decimación, que había caído en desuso. 500 hombres murieron a manos de sus propios compañeros ese día, sus gritos resonando por todo el campamento como una lección sombría para los demás. Frontino, escritor militar, observó que las unidades que habían sido decimadas a menudo se convertían en los combatientes más feroces de Roma en batallas posteriores, desesperados por borrar la vergüenza. El poeta lucano capturó el horror en su Farsalia. La suerte dictaba quién vivía y quién moría. El impacto psicológico era tan severo que algunos soldados, según se dice, se suicidaban antes que matar a sus compañeros. Otros juraban con sangre, prometiendo que no sobrevivirían si un miembro de su grupo sacaba la suerte fatal. Intentos desesperados de preservar la humanidad en un sistema diseñado para aplastarla. Aún así, la decimación, terrible como era, aún salvaba a 9 de cada 10 soldados. Para los fracasos individuales, Roma tenía un castigo sin posibilidad de escape: el fustuarium, o castigo de los garrotes, para soldados que abandonaban sus puestos, perdían armas o demostraban cobardía personal. El soldado condenado era llevado ante la legión reunida, obligado a enfrentar a cada hombre con el que había servido. El tribuno lo golpeaba ligeramente con un garrote, señal ceremonial. Entonces, toda la legión atacaba con garrotes y piedras. Vegetio, escritor militar, observó que el terror del fustuarium era tal que enfrentar al enemigo en batalla parecía más fácil que enfrentarse a la muerte segura a manos de los propios compañeros. Polibio, en el siglo II a.C., anotó: incluso quienes sobrevivían no estaban verdaderamente a salvo. No podían regresar a casa, y ninguna familia se atrevía a acogerlos. El espectáculo público era esencial, obligando a los soldados a participar y haciéndolos cómplices. Presenciar o ejecutar tal brutalidad aseguraba que nunca desertarían. Pausa un momento y considera lo que hemos cubierto: traidores arrojados desde acantilados, miles crucificados, hermanos matando a sus hermanos en la decimación, cobardes individuales golpeados en el fustuarium. Y apenas hemos llegado a 4 métodos. ¿Cuál castigo te resulta más horroroso? ¿La aleatoriedad de la decimación, el sufrimiento prolongado de la crucifixión o el terror simbólico de la roca Tarpeya? Deja tus pensamientos en los comentarios, porque aún no hemos llegado a la arena. Damnatio ad bestias, condena a las bestias, transformó la ejecución en espectáculo. Este destino aguardaba a esclavos, prisioneros de guerra y los peores criminales, aquellos que Roma juzgaba indignos de una muerte digna. Debajo del Coliseo se encontraba un laberinto conocido como el hipogeo, que albergaba 32 corrales para animales y pozos verticales de 25 metros de profundidad. Trampillas permitían que tanto las bestias como los condenados
aparecieran de repente en la arena, creando entradas teatrales que emocionaban a los espectadores. Muchas de estas ejecuciones se escenificaban como retorcidas representaciones de mitos. Un criminal podía ser vestido como Orfeo, enviado con una lira y prometiéndole que su música calmaría a los animales salvajes. Por un instante fugaz, las criaturas parecían sometidas, pero luego se liberaba un oso que lo destrozaba, transformando el mito en una grotesca parodia. El poeta marcial presenció estos espectáculos de primera mano e incluso los celebró en sus versos. Lo que alguna vez fue leyenda en el escenario se volvía horriblemente real en la arena. Durante los juegos del emperador Trajano, celebrando sus victorias sobre los dacios en el año 107 después de Cristo, las festividades duraron 123 días. Se mataron 11.000 animales, junto a miles de criminales condenados y prisioneros de guerra capturados. Los leones eran mantenidos sin alimento durante días, aumentando su ferocidad. Los osos eran provocados con hierros calientes hasta enfurecerse más allá del control. El público nunca sabía si las bestias atacarían rápido o jugarían con sus víctimas, una tensión que mantenía a las multitudes rugiendo. Entre vítores, los espectadores veían hombres despedazados, mientras los vendedores ofrecían vino y aperitivos. Los niños se subían a los hombros de sus padres, y se apostaba sobre cuánto gritaría cada víctima. Ese era su entretenimiento a mediodía. Igualmente dramático, pero mucho más aterrador, era el Vivitium Bururium, la quema en vida. Este castigo tenía un significado religioso, pues se creía que el fuego purificaba la contaminación de ciertos crímenes. El emperador Nerón elevó las ejecuciones por fuego a la categoría de arte escénico durante su persecución de cristianos tras el gran incendio de Roma en el año 64 después de Cristo. Las víctimas eran cubiertas con cera o brea para hacer que ardieran más lentamente y con mayor intensidad, maximizando su sufrimiento mientras iluminaban la escena. Tácito describe los horrores en sus anales. Se añadían todo tipo de burlas a sus muertes. Algunos eran vestidos con pieles de animales y despedazados por perros, otros clavados en cruces o condenados a las llamas, ardiendo como antorchas humanas al caer la noche. Estos cuerpos en llamas iluminaban los jardines de Nerón mientras él recorría en su carro, desempeñando simultáneamente los papeles de verdugo, público y artista. Irónicamente, el lugar de estas quemas en la colina vaticana se convertiría más tarde en la Basílica de San Pedro, transformando un sitio de martirio cristiano en el lugar más sagrado del cristianismo. Para los crímenes que exigían la destrucción espectacular del cuerpo, Roma también empleaba el pulveratio, la muerte por aplastamiento, a menudo usando elefantes entrenados para matar con precisión. Plinio el Viejo describió sus aterradoras habilidades. Los elefantes podían caminar sobre cuerdas, lanzar objetos e incluso aplastar hombres miembro por miembro a la orden de su cuidador. Esto permitía que las ejecuciones se escenificaran cuidadosamente, prolongando la agonía para maximizar el espectáculo. El condenado podía intentar luchar contra los animales con armas mínimas antes de ser inevitablemente aplastado bajo pies capaces de ejercer miles de kilos de fuerza. Durante las guerras púnicas, generales cartagineses capturados a veces morían bajo los mismos elefantes que una vez habían comandado. Algunos prisioneros eran vestidos con armaduras enemigas para que los elefantes, entrenados para atacar ciertos colores, recrearan en miniatura las victorias romanas. El historiador Eliano relata una ejecución que salió mal. Un elefante se negó a matar a un condenado que alguna vez lo había cuidado,
trompeteando en protesta. Conmovida, la multitud pidió el perdón del hombre, y el emperador Claudio accedió a regañadientes, mostrando que incluso estos espectáculos ocasionalmente permitían misericordia. Pero para aquellos que Roma realmente deseaba borrar, la muerte por sí sola era insuficiente. Necesitaban destruir la memoria misma. La damnatio memoriae, la condena de la memoria, atacaba lo que los romanos temían más que la muerte: el olvido. Cuando se decretaba, el Senado ordenaba la eliminación sistemática del condenado de la historia. Se destruían estatuas o se tallaban con nuevos rostros. Los nombres eran borrados de inscripciones. Se invalidaban testamentos. Incluso mencionar el nombre de la persona podía volverse ilegal. El poeta Horacio captó la obsesión romana por el legado cuando escribió: «Non omnis moriar», no moriré por completo, expresando la esperanza de que su obra perdurara. La damnatio memoriae buscaba borrar esa esperanza por completo. El emperador Domiciano sufrió este destino tras su asesinato en el año 96 después de Cristo. El Senado ordenó que sus estatuas fueran destruidas o alteradas, su nombre borrado de monumentos públicos, sus monedas fundidas. Los funcionarios trabajaron meticulosamente para eliminar cualquier rastro de su reinado, como si nunca hubiera existido. La evidencia arqueológica aún muestra este borrado hoy. En el Foro Romano, inscripciones con el nombre de Domiciano muestran daños deliberados. La ironía es inquietante. Conocemos a estas figuras borradas precisamente porque el intento de eliminarlas fue tan minucioso que se volvió imposible de ignorar. La ausencia conspicua se convirtió en su propia forma de presencia. Ahora volvemos al principio, con el horror completo revelado. Poeniciuli, el castigo del saco, reservado casi exclusivamente para parásitos, aquellos que asesinaban a sus padres o familiares cercanos. Para los romanos, este crimen era la máxima violación de la pietas, el deber sagrado que se debía a la familia y a los antepasados. Sus orígenes se remontan profundamente a las 12 tablas, las primeras leyes codificadas de Roma. Los condenados eran primero golpeados con varas teñidas de rojo, y luego cosidos en un saco de cuero, junto a 4 animales simbólicos. El perro representaba la desvergüenza, el gallo la arrogancia, el mono la malicia y la víbora el odio venenoso. Esta lúgubre asamblea era entonces arrojada al Tíber o al mar abierto. El castigo despojaba al condenado de los elementos fundamentales de la vida. No había tierra para ser enterrado, no aire para respirar, no agua para beber, y no luz solar una vez cerrado dentro del saco. Cicerón, en un famoso caso que involucraba a un parásito, explicó la lógica. Quieren que se le niegue el cielo, el sol, el agua y la tierra, de modo que aquel que mató al que le dio la vida quede privado de todas las cosas de las que proviene la propia vida. En la muerte, el castigo obligaba al condenado a formar una perversa familia sustituta, atrapado para siempre con bestias en lugar de los honrados antepasados a quienes había traicionado. Mientras que el Poeniciuli creció a partir de la tradición romana. El escafismo era una tortura tomada de los persas y adaptada para los fines romanos. Se reservaba para crímenes que amenazaban a la comunidad en su conjunto, como el sacrilegio o la filtración de secretos militares. Los condenados eran desnudados y confinados entre 2 barcos o troncos ahuecados, con la cabeza, las manos y los pies sobresaliendo. Se les obligaba a ingerir leche y miel hasta desarrollar diarrea severa, y luego se les untaba con miel para atraer insectos. Dejados a flotar sobre agua estancada, incapaces de moverse y cubiertos de su propio excremento,
La víctima era devorada lentamente por insectos mientras aún estaba viva. La muerte podía tardar semanas. Plutarco relata la ejecución de un soldado llamado Mitrídates, quien sobrevivió un asombroso período de 17 días antes de sucumbir. La mera amenaza del escafismo era a menudo suficiente para asegurar la obediencia. Cuando el emperador Aureliano capturó a la reina Zenobia de Palmira en el año 270 después de Cristo, la amenazó con este destino. La reina, normalmente desafiante, se sometió de inmediato, prefiriendo un exilio cómodo antes que un tormento inimaginable. El fuego en la cultura romana tenía un simbolismo dual, purificador y destructor. Esto se explotaba en el mors per ignem lentum, la muerte por fuego lento. A diferencia de una quema rápida en la hoguera, este castigo prolongaba deliberadamente la agonía mediante el control cuidadoso del calor. Las víctimas podían ser colocadas dentro de un toro de bronce, suspendidas sobre las llamas, asadas gradualmente sobre una rejilla de metal o sumergidas parcialmente en aceite hirviendo. En Lugdunum, la actual Lyon, en el año 137 después de Cristo, la mártir cristiana Blandina fue asada lentamente sobre una silla de hierro, con las llamas meticulosamente controladas, durante los juegos públicos. Los testigos oculares notaron que permaneció consciente y hablando durante gran parte de su suplicio. El jurista Ulpiano clasificaba la muerte por fuego como summa supplicia, el castigo supremo, particularmente adecuada para incendiarios, envenenadores y practicantes de magia. Quizá el castigo psicológicamente más angustiante se reservaba para las vírgenes vestales que rompían sus votos, el enterramiento en vida. El proceso era elaborado e intensamente simbólico. La sacerdotisa condenada era vestida con atuendo funerario y transportada en una litera cubierta hasta el Campus Sceleratus, el campo de la transgresión, cerca de la puerta colina. Allí se la colocaba en una pequeña cámara subterránea con provisiones mínimas, una lámpara, una cama, una pequeña cantidad de comida y agua. Estas escasas provisiones servían a una ficción legal importante. Técnicamente, Roma no la ejecutaba directamente, sino que creaba condiciones en las que moriría de manera natural, evitando la contaminación divina que podría perjudicar a una sacerdotisa consagrada. Una vez sellada dentro de la cámara, la vestal enfrentaba una elección sombría: acabar con su vida rápidamente o soportar una muerte lenta y por hambre en la más absoluta oscuridad. El caso más infame fue el de la vestal principal Cornelia, condenada por el emperador Domiciano en el año 91 después de Cristo, a pesar de sus reiteradas declaraciones de inocencia. Plinio el Joven registra que, mientras era conducida a su tumba viviente, mantuvo una compostura perfecta, incluso cuando su túnica se enganchó en la escalera que descendía hacia la cámara. Cuando el ejecutor extendió su mano, ella retrocedió como si estuviera contaminada, preservando su pureza sagrada hasta el último momento. Continuó invocando a los dioses, repitiendo a menudo nada más que: «César me cree impura, yo que he realizado ritos sagrados mientras él triunfaba y gobernaba». Las excavaciones arqueológicas cerca de la puerta colina han descubierto pequeñas cámaras que coinciden con los relatos históricos, algunas con restos óseos femeninos, junto a lámparas de aceite y recipientes de comida descompuestos. Hasta ahora hemos sido testigos de 12 formas de castigo que Roma perfeccionó para aterrorizar, controlar y obliterar. Traidores arrojados desde acantilados, miles crucificados a lo largo de las calzadas romanas, soldados golpeando a muerte a sus compañeros en la decimación,
individuos cobardes apaleados por sus propias legiones en el fustuarium, criminales despedazados por bestias salvajes, herejes quemados como antorchas humanas, enemigos aplastados bajo pies de elefante, la memoria borrada mediante damnatio memoriae, parásitos cosidos en sacos con animales venenosos, espías devorados lentamente por insectos vivos, víctimas asadas sobre llamas cuidadosamente controladas, y sacerdotisas sagradas enterradas vivas en la oscuridad. Séneca el joven reflexionó una vez: aquel que ha hecho del castigo su oficio no busca la satisfacción de la justicia, sino el placer que se encuentra en infligirla. Quizá esta observación revele la verdad más oscura de Roma. Estos castigos servían a fines más allá de la simple justicia. Hoy, el Coliseo se mantiene como una maravilla de la ingeniería. Los turistas toman fotos de sus arcos y se maravillan de su inmensidad. Compran souvenirs, posan para fotos donde 50.000 personas alguna vez clamaron por sangre. Pero si caminas por sus túneles al atardecer, podrías escuchar ecos. Portones de hierro abriéndose, bestias rugiendo desde sus jaulas, el arrastre de pies condenados sobre la arena, teñida de marrón por los espectáculos anteriores. 50.000 voces elevándose al unísono mientras alguien muere por entretenimiento. La piedra es fácil de admirar, mucho más difícil de recordar por lo que realmente fue. Crueldad ensayada hasta volverse ordinaria. Los castigos de Roma nunca se trataban solo de sangre. Se trataban de control, de moldear cómo los ciudadanos temían, pensaban y obedecían. Cada ejecución, cada tortura, cada borrado tenía un solo propósito: hacer que el poder pareciera eterno. Esa advertencia está grabada en las ruinas. Una civilización que glorifica la violencia finalmente colapsa bajo sus propios aplausos. Esta es la historia que los libros de texto rara vez cuentan, la maquinaria del terror que sustentaba el poder absoluto. Si crees que la verdad debe contarse sin censura, suscríbete a Crown and Dagger. Yo soy Crown and Dagger, y esto es lo que realmente ocurrió. Pero Roma no fue el único imperio en perfeccionar el sufrimiento humano. Existió otra civilización cuyos castigos hacían que incluso la crueldad romana pareciera misericordiosa. ¿Quieres que cuente esa historia? Déjame un comentario abajo. Y si has llegado hasta aquí, dale me gusta para que sepa que historias como esta son lo que quieres. Nos vemos en la próxima pesadilla histórica.